Bien, ahí estamos grabando ya. Bueno, entonces, como les decía, la idea de todo esto, de la programación orientada a objetos, más que nada es empezar a cambiar la forma de pensar, o no cambiar, sino ver que hay una forma diferente en el momento de programar que nos va a llevar a una programación más ordenada y más fácil de comprender el día de mañana. Lo que pasa hoy actualmente es que de alguna manera cuando ustedes programan, el proceso racional que llevan todos es más o menos el mismo de decir, bueno, tengo una idea, tengo un problema, ¿cómo lo resuelvo? Bueno, entonces me tiro de encima el código y empiezo a tirar líneas de código para ver cómo resuelvo ese problema, valga la redundancia, ¿no? Programándolo directamente sin hacer un análisis previo de cómo debería ser resuelto el problema. Entonces, este nuevo concepto nos va a llevar por un camino diferente. Voy a empezar a compartir la pantalla un cachito. Bien, espero que ahí se pueda ver bien. Cualquier consulta que tienen, me hacen una consulta por acá por el canal de Discord o levantan la mano y yo lo voy a ir viendo. Bueno, un poquito esto que tenemos acá en esta filmina es lo que yo les mencionaba, ¿no? La parte del medio es, que es lo crítico de todo esto, que es cambiar la forma de pensar. Al hablar de cambiar la forma de pensar, estamos empezando a ver de que es más difícil tratar de aplicar lo que veamos en programación orientada a objetos, porque cuando vemos qué evaluamos en los trabajos anteriores, hemos dicho, bueno, que usen funciones, que utilicen arreglos, que utilicen esto, que utilicen condicionales, pero ahora cambia eso, porque no es un concepto de utilizar objetos, sino empezar a utilizar objetos repensando todas las ideas, repensando los problemas que tenemos que resolver. Este punto que tenemos acá, que habla de no más variables globales, hace referencia a que la programación orientada a objetos también nos lleva a entender un criterio, y ese criterio, que ahora vamos a meternos un poquito más en eso, dice, bueno, ya las variables globales que nosotros declaramos en cualquier programa por acá al principio, en esta parte, y ahora no vamos a tener casi ninguna variable de esas, ¿sí? Es como que vamos a tener una sola y listo. No lo sé, eso no sabría decirte. Bien, entonces, volvemos a la filmina. Acá. Y aparte aparece este concepto de delegar, que bueno, va también de la mano enganchado con la forma de cambiar, esta forma de decimos, bueno, vamos a cambiar la forma de pensar. Entonces nos vamos a parar un poquito en estos ejemplos clásicos, los comunes, cómo definíamos nosotros, que es, por ejemplo, un tablero, ¿no? Un tablero es meramente nosotros cuando hablamos de un tablero, ¿qué era lo que definíamos? Listo, íbamos a hacer un ciclo for anidado, con dibujar un rect y demás, y ya teníamos armado un tablero con algún if ahí dando vuelta para dibujar celdas blancas y celdas negras, pero no era ni más ni menos que un dibujo de ciclo for anidado de rectángulos. Entonces, acá definimos un poco de cómo lo veníamos pensando, ¿no? Que, bueno, ese arreglo lo íbamos a estar representando a través de un arreglo bidimensional, perdón, ese tablero lo íbamos a representar a través de un arreglo bidimensional. Íbamos a jugar con las posiciones. Entonces, planteamos situaciones que
definían literalmente, bueno, ¿cómo armo? Bueno, ¿cómo voy a pensar el tablero? Bueno, va a ser un arreglo de arreglos, depende de lo que vaya a poner adentro, uso enteros, y de acuerdo al entero que yo voy a poner adentro es lo que voy a representar o no. Entonces, el concepto que me llevaba a mí a pensar esto es la forma en la cual ustedes están aprendiendo programación, que es, bueno, si aprendí a usar arreglos, tengo que usar arreglos. Si aprendí a utilizar ciclos for anidados, tengo que usar ciclos for anidados. Si aparecen funciones, tengo que usar funciones de alguna manera. Pero el enfoque es como ir, yo trato de hacer como una metáfora de un mecánico, ¿no? Que al mecánico le llevan un problema y directamente agarra y empieza a desarmar el motor, empieza a desarmar, empieza a sacar cosas, empieza a mirar, y en realidad el mecánico tiene que tener un proceso diferente, que es el proceso de, bueno, ¿qué pasa? No, el auto no arranca. Bueno, me pongo a analizar qué cosas pueden ser. Bueno, puede ser que no tenga nafta, puede ser esto, puede ser lo otro, las situaciones que me pueden llevar a eso. Y una vez que yo planteo todo eso recién, a ver qué desarmo. Pues tal vez empiezo a desarmar todo y no me lleva a ninguna situación. Entonces, un poco la programación orientada a objetos es ordenar ese camino previamente a empezar a codificar. Bien, entonces, ¿cómo sería una aventura gráfica? Bueno, la aventura gráfica un poco que plantearon ustedes para este trabajo práctico, también planteamos arreglos para imágenes, arreglos para texto, eh, para la navegación tratamos de ver si hay una variable que se va a encargar del estado, siempre voy a lo técnico, ¿qué voy a utilizar para resolver tal problema? Funciones, obviamente alguna función, para este trabajo práctico muchas funciones tuvieron que haber implementado, que resuelvan ciertas cosas, para ver la generalización, pero siempre atacamos esa parte, ¿no? El proceso mental que nos va llevando es qué tipo de variables voy a utilizar para guardar cierta información y después, bueno, prueba y error hasta que van saliendo las cosas. Entonces ahora, con este nuevo concepto que vamos a estar aprendiendo de a poco, que es un proceso mental más que de las herramientas que se utilizan, es qué tenemos que empezar a ver, cómo tenemos que empezar a diferenciar estas cosas. Acá donde, en la filmina que habla de la fusión, es nosotros cuando armamos la aventura gráfica tenemos todo un trabajo de variables por todos lados y funciones y demás. Y lo mismo con el tablero, ¿no? Tablero este que mencionábamos al principio, también arreglo bidimensional, estado de variables, un montón de cosas, que todo eso conlleva mucho código que en nuestra cabeza el tablero está ordenado cuando nosotros hacemos el código para dibujar un tablero y también va a estar ordenado en nuestra cabeza cuando hacemos el código para una aventura gráfica. ¿Por qué? Porque son trabajos aislados o proyectos que no se mezclan entre ellos. Cuando acá hablamos de la fusión, es, bueno, ¿qué va a suceder si yo les pido que tengan ese trabajo de un tablero que hicieron con una aventura gráfica y tienen que unir ambos códigos? Bueno, les van a empezar a aparecer un montón de problemas, como por ejemplo, hicieron una variable para el tablero que se llama estado, ¿no? Esa variable se llama estado y del tipo entero. Pero también tiene una variable estado en la aventura gráfica. Y en una es una variable de tipo entero, en el otro es una variable de tipo string. Después tienen funciones que una dice dibujar botón, pero la otra también dice dibujar botón. Entonces, ambos proyectos tienen cosas en común, pero que no tienen nada que ver conceptualmente, porque una variable es para resolver cosas del problema del tablero, y el otro tiene otras variables que son similares o iguales, pero son para resolver problemas de la aventura gráfica. Entonces, acá aparecen estas complicaciones. Esto quedó viejo porque el Voidrone no es de P5JS. Pero aparte, empiezan las lógicas de, bueno, ¿en qué empiezo a dibujar ahora? ¿Cómo los dibujo los dos? Porque antes en el Voidrone yo dibujaba el tablero y ahora en el Voidrone tengo que dibujar el tablero y también la aventura gráfica. ¿Cuál dibujo primero? Bueno, aparecen un montón de complicaciones que son propias de
a tratar de hacer un merge de dos proyectos que fueron pensados de forma aislada sin que el día de mañana sean fusionados porque no existía ninguna relación o ninguna razón de poder hacer eso. Entonces, ¿qué sucede? Una de las cosas que nos da a nosotros este nuevo paradigma de la programación orientada a objetos es que como cambio mi forma de pensar, si yo el día de mañana hago un tablero, un programa para dibujar un tablero, yo voy a poder llevarme tranquilamente ese código a otro proyecto y no me voy a tener que preocupar para nada de que ese tablero que yo voy a estar armando colisione con algo del código al cual lo estoy llevando. Es más, una de esas particularidades que tiene es que la programación orientada a objetos termina generando un escenario de reutilización mucho más amplio que con el solo uso de funciones. Tal vez nosotros pensamos que siendo una función dibujar botón ya resolvemos ciertos casos, pero en realidad no termina generalizando tanto como para poder reutilizarlo en cualquier lugar. Otra de las cosas que tiene este concepto nuevo es que para poder identificar un error, yo tengo bien aclarado de antemano dónde están cada una de las partes del programa. Y ahora vamos a meternos un poquito más en esa parte que se define ahí. Y bueno, y si necesito agregar cambios, bueno, en la última corrección, por ejemplo, que hemos visto de trabajos hechos de la aventura gráfica, habíamos visto escenarios donde yo les decía, imagínate que tenés que cambiar la coordenada tal, o tenés que cambiar la ubicación de un botón. Y habían puesto ese botón el código para dibujar un botón en 27 lugares diferentes. Había que cambiar los 27 lugares. En la programación orientada a objetos ya te ordena para que eso no te tenga que pasar en 27 lugares, sino que ya uno piensa de antemano cómo se va a armar eso, y aparte de cómo se va a armar, la solución va a quedar siempre encapsulada. No me va a afectar mi código general. Hago un parate, si tienen alguna consulta, machito. Pero sí, pero hasta ahora van a mucho de hablar, mucha teoría viene ahora. Igual en un ratito ya metemos práctica. Bien. Contras. Contras que tiene la programación orientada a objetos. No, a ver, lleva a que uno tiene que pensar un poco más un problema, ¿no? Pero ese tiempo que uno invierte pensándolo de antemano, se gana con creces después cuando tiene que corregir cosas. Así que más que una contra es que el tiempo de pensar se invierte antes de empezar a codificar. Y como se invierte antes de empezar a codificar, es como que a uno le agarra la ansiedad, porque tiene que andar pensando algo, todavía no tiraste una línea de código, entonces no ayuda mucho. Y después la parte, bueno, consume más memoria que la programación tradicional o la programación procedural, que es la que ustedes vienen realizando hasta ahora. Pero, de vuelta, ese consumo de memoria es para grandes proyectos donde a nosotros no nos va a afectar para nada. O sea, nosotros podremos estar manipulando arreglos con cientos o miles de objetos y no va a pasar nada. Estamos hablando tal vez de miles y miles y miles de objetos que tienen que involucrarse, objetos muy complejos, escenarios que no vamos a estar ni cerca de manipular. Entonces, bueno, ahora nos metemos un poquito en esto de qué es el nuevo pensamiento, la nueva forma en la cual hay que encarar las cosas. El primer punto es no enfocarnos en resolver el problema de forma técnica. Ahí en esta parte faltaría la definición de forma técnica. O sea, no tengo que empezar, todo lo contrario de lo que les venía diciendo yo ahora. Bueno, veamos si tengo un tablero, qué tipo de variable utilizar. Bueno, no, eso ya nos olvidamos de eso. El primer approach, la primera aproximación que tenemos con todo esto, la primera forma de pensar es diferente. Y ahora vamos a ver qué es lo primero que tenemos que hacer. Que es ver
¿quiénes conforman a nuestro problema? Cuando me refiero a quiénes conforman, es tratar de materializar en entidades las partes del problema que yo tengo que resolver. Vamos con un ejemplo, yéndonos de lo cotidiano. Si yo les digo, tienen que representar en P5JS el aula, un aula de clase, es muy probable que todos o en el día de hoy empiecen a decir, bueno, a ver, ¿qué tiene el aula? El aula, tengo que dibujar un pizarrón, va a ser un rectángulo para dibujar el pizarrón. Como hay muchas sillas, tal vez use un ciclo for con un arreglo para representar las sillas que están involucradas, y voy a dibujar las sillas de una manera, y también si existen luces, voy a poner las luces con un rectángulo o con una elipse, las sillas las voy a hacer con un rec de color verde, y si no hay ningún alumno, bueno, empiezo a pensar todo en lo técnico, ¿no? Entonces, dejo de pensar en esa manera, a ver cómo lo represento, qué arreglo voy a poner, qué variable voy a... No, lo saco totalmente. Toda la parte técnica la saco. Y lo que digo es, bueno, un aula va a estar conformada por el aula, va a haber un aula, y así lo dejo en palabras. Va a haber un pizarrón, va a haber asientos, va a haber alumnos, va a haber luces, y ya con ese pensamiento ya estoy armando las entidades que involucran mi problema que tengo que resolver. Una vez que defino esas entidades, empiezo a definir lo que son las características. O sea, ¿qué es lo que hace diferente cada una de esas entidades de las otras? ¿Qué atributos la identifican? Por ejemplo, el pizarrón, bueno, va a tener un ancho, va a tener un alto, va a tener un color de fondo. Son atributos, una ubicación, dónde va a estar ubicado, valga la redundancia, dónde va a estar ubicado en el aula. Las sillas también van a tener una ubicación, van a tener un dato o algún atributo que define el color. ¿Qué más puede tener una silla? Bueno, creo que no habría mucho más. Las luces, si están prendidas o apagadas. Y después arranco con lo que vendría a ser las acciones. ¿Qué acciones puede realizar cada una de esas entidades? Y cuando hablamos de acciones, acá no solo son las acciones que involucra algo de moverse o un movimiento, sino son acciones que uno puede realizar con un pizarro, con una entidad. Por ejemplo, una acción para una silla puede ser mover la silla, una acción para las luces es prender, otra acción sería apagar. Para el pizarrón, una acción sería dibujar en el pizarrón. Eso vendría a ser las acciones que uno define. Y hasta ahora, con ese pensamiento, yo no voy generando código. Lo voy pensando y lo voy plasmando tal vez en algún lado, ¿no? Acá tenemos cómo sería el pensamiento de qué entidades se involucran a un tablero. En lugar de empezar a codificar, empezar a bajar código, no, paramos la jugada y decimos, a ver, ¿qué involucra hacer un tablero? Bueno, el tablero literalmente está el tablero tiene celdas, también hay fichas para este tablero, vamos a tener involucrado un jugador o varios jugadores, y el juego en sí, porque tal vez el tablero como tal no define qué juego voy a tener, sino que hay una entidad que es el juego, que es quien junta las reglas para poder ver qué se va a hacer en ese tablero, ¿no? Tengo entidades involucradas, estas entidades no tenemos nada de código, meramente lo único que me define es, listo, acá todas estas entidades definen mi problema. No me preocupa cómo interactúan, no me preocupa qué atributos tienen todavía, no me preocupa nada de eso, solo trato de identificarlos. Eso me genera a mí un orden de no ponerme a programar antes de armar la idea.
Una vez que tengo esas entidades, que no quiere decir que en el primer pensamiento, en el primer análisis que hago, tienen que estar todas definidas sí o sí, porque tal vez a medida que vamos avanzando nos damos cuenta que hay entidades que no nos dimos cuenta que podían estar. En cualquier problema pasa eso. Pero bueno, una vez que digo, bueno, ya tengo las entidades, arranco con lo que vienen a ser los atributos. ¿Qué define o qué tiene cada una de esas entidades que tengo que marcarlas para decir, bueno, esta entidad va a tener estos atributos que la definen como tal? Entonces, por ejemplo, un tablero va a tener un atributo que dice celdas, ya que el tablero va a estar conformado por celdas. Puedo poner una cantidad, un atributo cantidad que me define tanto el ancho como el alto del tablero. A nivel de celda, de la entidad celda, puedo decir la celda como tal, tiene una posición de fila, una posición de columna, tiene una ficha, va a tener involucrada una ficha dentro. No me importa cómo voy a representar esa ficha, no sé cómo la voy a hacer, solo sé que tiene una ficha. Y hasta ahí podemos estar con estos datos de tablero y celda. Después tenemos la ficha en sí, que va a tener, a su vez, fíjense esto que pasa acá, ¿no? Una celda tiene una ficha, y cuando yo defino que tengo el objeto ficha, esa entidad ficha, la ficha también tiene una celda, o sea, hace referencia a una celda en la cual está ubicada, y a su vez tiene un color la ficha. Lo mismo sucede con el jugador tiene puntos y también tiene un color asignado. Esos son, y acá como último punto, el principal es, tengo el juego. El juego adentro como atributos tiene un tablero, tiene jugador 1, tiene jugador 2 y tiene un turno. Un atributo que defino para cuando vayan cambiando de turno los jugadores. Entonces todo esto que tenemos por acá nos termina definiendo las entidades. Primero analizamos las entidades, los atributos que tiene cada una de esas entidades. Y una vez que digo, bueno, ya tengo como un análisis de atributos, empiezo a definir las acciones. ¿Qué se puede hacer en cada uno de ellos? El tablero se puede mover una ficha, o sea, una acción que yo puedo hacer en un tablero es mover una ficha, que hay que ver cómo lo voy a hacer, desde una coordenada hasta otra, desde una celda hasta otra celda. Eso todavía no me involucra mucho. Yo sé que un tablero puede mover una ficha. Podría poner también la acción patear tablero, por decir algo, ¿no? Que sería algo válido, o mover tablero, que tiraría todas las fichas del lugar. Pero no sería inválido tener eso, pero un tablero podría llegar a tener. Luego tenemos las acciones de una celda, que es agregar una ficha o quitar una ficha. Esas acciones, en la celda en sí como tal, yo voy a ir agregando una ficha cada vez que yo voy armando el tablero, voy a tener que ir agregando fichas. O cada vez que yo tenga que mover una ficha de una celda a otra celda, es lo que termina sucediendo. Nos ponemos a pensar, cuando yo muevo una ficha de una celda a otra celda, lo que hago es quitar la ficha de una celda y agregar la ficha en otra celda. Después las acciones de la ficha puede ser que quede ahí como una duda, porque tal vez una ficha no hace nada, no tiene ningún fin. Y el jugador lo que puede hacer es mover la ficha, ¿no? Un jugador va a decir, bueno, yo muevo ficha. Y el juego tiene las particularidades principales, que es que se pueda jugar, cambiar el turno, fin del juego. Tal vez tendría que haber un iniciar juego, así como tenemos un fin del juego, iniciar un juego. Entonces estas acciones me terminan definiendo un poco toda la estructura que va a tener mi programa. Y ahí hago un parate. ¿Alguna consulta por acá? Yo, profe. Sí. El- Creo que leí que el tablero y el jugador tenían las dos mover ficha, ¿puede ser? Veamos. El tablero tiene mover ficha y
Jugador, mover ficha también, sí. ¿Eso no es como lo mismo? Bien, a ver, ¿es lo mismo? Sí. Entonces, ¿qué sucede? El nombre del método es lo mismo. El nombre de la acción, vamos a ver, el método está mal a esta altura nombrarlo, pero el nombre de la acción es el mismo. Pero no necesariamente lo que hace adentro va a ser lo mismo. ¿A qué me refiero? Cuando yo estoy hablando acá que el tablero se puede mover una ficha, yo trato de ver las acciones que puede hacer esa entidad. El tablero en sí no puede mover la ficha solo, ¿no? Un tablero no puede mover la ficha. Tal vez el nombre del método podría ser diferente diciendo cambiar de lugar una ficha, como para darle algo más relacionado a lo que va a pasar adentro del método, pero apunta a que de alguna manera dentro del tablero yo voy a tener que cambiar una ficha de un lugar a otro. El jugador va a tener que mover una ficha, va a tener la acción de mover una ficha, pero de alguna manera, ahora vamos a ver cómo, lo que va a terminar pasando es que el jugador le termina diciendo al tablero que quiere mover una ficha. Y el tablero va a terminar cambiando la ficha de lugar. Y acá es donde aparece, cuando vos mencionabas esto, no es, está mal o es diferente, no debería ser diferente. Volvemos a un punto que va a pasar acá, que mencionábamos por acá, esperen que lo encuentre. No, a ver. No sé dónde lo tenía, pero acá, al principio de todo. Que es este punto muy importante que es delegar. Ahora cuando nos metamos en el código, vamos a empezar a ver un poquito eso de qué es delegar, que yo no me voy a hacer cargo de hacer una acción, sino que siempre se la voy a tratar de delegar a alguien. Y cuando yo hablo de yo no hacer una acción, me estoy refiriendo a que es probable de que la entidad en sí, la entidad cuando tenga que mover una ficha no implemente, no haga el código para mover una ficha, sino que se lo delegue a otro. ¿A qué me refiero? Jugador, cuando tenga que mover la ficha, es probable que le diga al tablero que hay que mover una ficha, y es probable que el tablero le diga a las celdas que hay que mover una ficha, bueno, como una serie de eventos donde el código se va pasando, se le va pasando el problema a otro. Entonces, este escenario de tener métodos que dicen lo mismo o acciones que dicen lo mismo en diferentes escenarios, en diferentes entidades, es muy normal y no necesariamente quiere decir que esté mal. Espero que eso te haya acompañado un poco más con la respuesta. Igual ahora, con lo que vayamos avanzando el código, vamos a ir viendo a qué hace referencia eso. Ok, gracias. No. ¿Alguna otra consulta? No, bueno, en Discord, acá. Bien. Seguimos entonces. Todo esto que yo vengo mencionando, del concepto de cómo empezar a pensar diferente y demás, nos lleva a un escenario que es, bueno, ¿cómo implemento todo esto? Hay que empezar a ver la parte de código en algún punto, ¿no? La programación orientada a objetos, de todo lo que yo les mencionaba, define las herramientas a nivel de programación para implementar cada una de esas cosas. Cuando nosotros hablamos de entidades, la representación de esa entidad se hace a través de lo que se llaman clases. ¿Sí? Ya acá vamos a lo que es código. Y cuando yo quiero representar una entidad concreta, como por ejemplo el tablero, voy a tener que armar una clase en sí. La clase lo que hace es como definir la estructura de la entidad, pero no necesariamente está definiendo a la entidad en sí. Y acá viene un concepto que es siempre difícil de diferenciar en programación orientada a objetos.
nosotros vamos a empezar a ver dos palabras. Una es clases y otra palabra es objetos. Las clases son las encargadas de definir cómo se va a comportar una entidad o qué estructura va a tener una entidad. Mientras que los objetos van a ser aquellos que tienen la información de una entidad en concreto. Cuando nosotros definimos una clase, es como que estamos definiendo el molde de cómo va a ser una entidad. De ese molde, nosotros podemos sacar muchas copias que son los objetos a que hace referencia. Por ejemplo, yo puedo definir una clase ficha que define cómo van a ser las fichas, que van a tener colores, que van a tener posiciones, pero en el momento de crear la ficha en sí, el objeto ficha, yo voy a tener muchas copias de esa clase basándome en un atributo de creación, ¿no? Ese concepto es el que vamos a empezar a diferenciar qué es una clase y qué es un objeto. Dentro de la clase definimos la estructura de atributos y las acciones. Atributos van a ir definiendo las características propias de esa clase. Como por ejemplo, si volvemos al ejemplo de la ficha, estamos hablando de un escenario donde, bueno, la posición en X, la posición en Y, el color de fondo, esos son atributos. Y las acciones son las que modifican los atributos de esa entidad. ¿Cómo se declara una clase? Bueno, se declara de esta manera. Normalmente lo que hacemos es definir una clase con doble clase, el nombre de la entidad, se abren llaves, se cierran llaves, y un método llamado constructor. Ese método llamado constructor es el que a mí me va a dar las herramientas para definir qué atributos va a haber adentro de esa entidad. Entonces, vamos a tratar de ir armando lo que teníamos hoy. Primera instancia, hoy habíamos definido, vamos a acá lo básico, todas estas entidades, ¿no? Habíamos definido que teníamos un tablero, una celda, una ficha, un jugador y un juego. Entonces, ¿cómo empiezo a programar eso que yo ya tenía definido? Creamos una pestaña que tenga el mismo nombre de la entidad, o en este caso el mismo nombre de la clase, que va a ser tablero. Y acá sí tenemos que empezar a ordenarnos en que los nombres de las pestañas correspondan con las clases que vamos a estar creando. En P5JS esto no le da mucha importancia. No, en realidad no le da importancia a P5JS si esto tiene otro nombre diferente, no va a andar mal porque el criterio siempre sigue siendo el mismo. Pero en la mayoría de los lenguajes de programación, la clase y el archivo que contiene a esa clase tienen que tener siempre el mismo nombre. Entonces, para respetar eso, vamos a crear nuestro tablero, la clase tablero, abrimos y cerramos llaves, y vamos, como decía por acá, a crear el constructor. Y ahora después vamos a ver para qué es ese constructor principalmente. Bien, una vez que tengo esto armado, el constructor, fíjense que yo ya estoy trabajando con la apertura y cierre de llaves para la clase, y acá adentro vamos a tener muchos, los que se llaman las acciones, terminan llamándose métodos. A nivel de programación orientada a objetos, son métodos, y este método es el que siempre tiene que estar en todas las clases y siempre se tiene que llamar igual. Entonces voy a crear uno para el tablero, vamos a crear otro para la celda, vamos a crear otro para la ficha.
Creamos otro para el jugador. Y uno más que habíamos dicho que era el juego. Esperen que guardamos esto. Bien. Yo acá ya tengo representado lo que hablábamos por este punto. Cuando teníamos en este punto de las entidades, ya tengo representadas las entidades. Y fíjense cómo ya cambia el concepto, el orden, ¿no? Yo en el void draw no tiré una línea de código. No me interesa el void draw, cómo funciona. Estoy estructurando mi programa y yo ya sé que mi programa va a tener involucradas todas estas entidades. Creo que no me está faltando ninguna. Flecha jugada, creo que están todas. Entonces yo ya sé que voy a trabajar de esta manera. Es como que me estoy armando un plano de cómo va a trabajar esto, cómo va a ir funcionando. Una vez que yo tengo esto armado, que son las clases, voy al siguiente paso que habíamos dicho que eran los atributos. Entonces los atributos hay que ir definiéndolos de esta manera. En el tablero habíamos dicho que vamos a tener celdas, entonces yo voy a decir dis.celdas, por acá. Todavía acá ya tendría que decirle qué tipo de dato va a ser, pero por ahora no me interesa. No quiero trabajar con esa parte. Tengo celdas y tengo cantidad. Dis.cantidad. Bien, eso ahí ya tengo el tablero. Después, la celda tiene postfila y postcolumna. La celda tiene un postfila y también un postcolumna. Y una ficha también, dis.ficha. Ok. Siguiente. La ficha, una celda y un color. Entonces me voy a la ficha y tenía dis.celda, dis.color. Justo color es una palabra reservada, pero va a funcionar igual. Jugador, puntos y color también. El jugador tiene puntos y color. Y el juego, el juego tiene un tablero, tiene un jugador 1 y también tiene jugador 2 y había algo más por ahí y el turno. Bien. Acá ya tenemos definidos todos los atributos que va a tener mi programa. Vamos a esto. ¿Qué es este dis que tenemos por acá? ¿Qué es esta representación del dis? Acá vamos a empezar a ver que con el concepto de la programación orientada a objetos, cuando definimos una clase, la clase termina siendo como un cascarón, un molde de los objetos que se van a crear a partir de ella. Como los objetos son los que guardan esos valores, este dis hace referencia al dato que está guardado en el objeto que esté viendo en ese momento. Y nos quedamos solo con eso, ¿sí? Ahora vamos a avanzar un poquito más. Hago un parate acá con la parte de atributos y les digo, ¿alguna consulta? Nada por ahora, ok. Entonces, tenemos definidas las clases
Estas son las clases y a su vez los atributos de cada una de las clases. El siguiente paso era empezar a ver las acciones. Entonces habíamos dicho que el tablero tiene un método mover ficha y para definir las acciones se lo hacemos de esta manera. Esperen que acá hago... No, no, es literalmente no es el function, es el nombre del método. Mover ficha. Método lo voy a hacer como si fuese una función, pero literalmente pongo el nombre del método. Nada más. Mover ficha. No le pongo nada adentro. Todo lo que va a ver adentro lo vamos a ver más adelante. ¿Qué otro método habíamos definido por acá? Para la celda, agregar ficha y quitar ficha. Para la celda, habíamos dicho. Agregar ficha y quitar ficha. Para la ficha no teníamos dibujado nada, no teníamos ningún método definido. Para el jugador, mover ficha. Era igual a este. Y para el juego habíamos puesto un método jugar. Otro método que era cambiar turno. Y otro método fin del juego. Bien. Entonces, acá yo ya tengo estructurado todo mi programa. Acá ya pasé del proceso inicial de pensar cómo iban a estar involucradas las entidades, de definir cuáles eran los atributos de esas entidades, definir las acciones y luego empezar a lo que es la programación en sí de eso. Pero mi paso inicial de programación, yo no estoy pensando en qué es un condicional, no estoy pensando en qué es un arreglo, no estoy pensando en si tengo que hacer un if, un for, si voy a dibujar con un rectángulo, no pienso todo eso. Literalmente es el proceso que yo no tengo que tocar. Pero en un momento sí tengo que empezar a trabajar con eso. En un momento tengo que empezar a decir, bueno, ya está, ahora ya tengo armado todo esto, bueno, ¿cómo empiezo a armar mi programa literalmente? Acá tenemos un poquito esta definición que yo les decía que una clase es lo que define la estructura general de objetos, perdón, una estructura general de cómo van a ser los objetos, mientras que los objetos son la representación de ese dato que yo quiero tener, o representar literalmente. Cuando nosotros queremos pasar de una clase, de lo que es una clase, ese cascarón o ese molde que tengo, a generar un objeto, tiene que aparecer una palabra clave que es este new que tenemos por acá. Entonces vamos a tratar de materializar un poquito cómo genero ese objeto. Y la generación de ese objeto es simple, porque es tomar una variable que va a tener que voy a generar en mi programa y hacer new del objeto que yo de la clase que yo necesito. Entonces va a pasar lo siguiente. Yo me voy a parar en mi programa principal. Voy a crear una variable que se llama juego y esta variable muchos juegos funcionando al mismo tiempo. Lo podría tener varias instancias del mismo juego, pero en este caso voy a crear un solo objeto de la clase juego y para hacerlo hago esto. New juego. Con eso
es como que yo estoy generando un nuevo juego a través del molde definido por la clase juego. Al yo hacer esto, se toma la estructura, se ven los atributos, se ven las acciones y se hace como una clonación, literalmente, acá adentro. Esto es una clase y esto que tenemos acá es un objeto generado desde la clase juego. El nombre, podríamos ponerle cualquier nombre, ¿no? Juego 1, mi primer juego. El nombre del objeto, de la variable que va a contener el objeto, puede ser cualquiera. Pero para mantener la idea de qué tipo de variable es esta, le trato de poner el mismo nombre que tiene la clase desde la cual creo el objeto. ¿Sí? Por acá vamos a tener, estas son cosas propias de P5JS que no las puedo esquivar. Lo voy a tener por acá. Y en el void draw yo voy a tener que hacer algo, tal vez el void draw no, pero habíamos dicho en algún momento que el juego tiene un método jugar, cambiar turno, fin de juego. Y hoy les había comentado, tal vez sería bueno tener un método que sea iniciar juego, que me defina ciertas acciones para inicializar variables, por ejemplo. Entonces, al tener un método de iniciar juego, yo lo que puedo hacer es que en el void setup, que es la primera vez que se va a ejecutar algo, a mi objeto de tipo juego le digo iniciar juego. Entonces, en este momento lo que yo voy a estar haciendo es, sin importar qué es lo que haga adentro, no me interesa todavía qué es lo que hace adentro, voy a inicializar mi juego. Y en el void draw voy a tomar ese juego y acá podríamos tomar como un criterio general o no, pero es, bueno, yo me voy a poner a jugar. Cada vez que se usa el void draw, que se invoca el void draw, mi juego va. Bueno, yo quiero dibujar, porque el jugar tiende a confusión de como que empieza a jugar solo el juego, entonces tal vez el método correcto pueda llegar a ser dibujar, porque yo necesito que se dibuje el juego en el void draw. Entonces cambiamos el nombre del método. Y acá hago un parate. Esta es la primera inicialización que yo tengo de mi programa. Si yo ejecutara esto, vamos a ver qué pasa. Vamos por acá. No tenemos errores en la consola. No está pasando nada. Y mi juego Claro, está todo vacío, es todo un cascarón de cosas. ¿Qué es lo que está pasando hasta ahora? Bueno, se está creando desde la clase juego, se crea un objeto de la clase juego, se inicializa el juego, no sé cómo es, no me interesa por ahora, y cada vez que se llama al void draw, se dibuja el juego. Sea lo que sea que tenga que hacer eso, se dibuja. Bien, y ahí hago el parite ahora sí. ¿Alguna consulta? Basura. Bien, así como tengo armado el juego, le digo dibujar, bueno, ahora sí me voy a empezar a meter un poquito más adentro, que es, si yo tengo el juego y tiene un método dibujar, hacer algo, pero antes de empezar a hacer algo de ese método, tengo que volver a este paso que habíamos visto anteriormente, y ahora sí tengo que definir qué atributos qué tipo de datos van a tener cada uno de estos atributos.
Hasta ahora el razonamiento era: no me preocupo si van a ser enteros, arreglos, objetos, no me preocupo. Yo tengo que definir esos atributos. Sí, más que trasladarlo, es como que se copian. Se hace una copia de todo, de lo que define internamente. Toda la estructura que tiene la clase juego a nivel de atributos y a nivel de acciones, literalmente se copia adentro del juego. Por eso es cuando yo les decía hoy, como que la programación orientada a objetos consume mucha memoria, mucho más que la tradicional. ¿Por qué? Porque cada vez que hacemos un new, todo esto que está acá se copia. Se hace un copy internamente, ¿no? El lenguaje lo hace, se hace una copia. Entonces, es como que toda la información se está copiando en cada una de esas nuevas variables. Y antes nosotros no hacíamos todas esas copias de datos. Fíjense que acá está copiando no solo atributos, sino también acciones y todas las acciones que realiza todo el código que realiza cada una de esas acciones. Pero por lo que vos mencionás, Celeste, sí, es casi eso, ¿sí? Es como que un traslado es una copia más que traslado. Bien, entonces, proseguimos con esto que es: ahora sí necesito saber qué tipo de datos van a ser esos atributos. Entonces, mi tablero, yo tengo un tablero. ¿Mi tablero qué va a ser? Un entero, un arreglo de arreglos, un string. ¿Qué va a ser mi tablero? Y acá es donde, otra vez, ya dejamos de pensar meramente en esos tipos de datos primitivos que se le dicen, que son los clásicos, string, entero, y en realidad es: mi tablero ahora es un tablero, o sea, voy a crear un tablero y no va a ser un tipo de dato concreto, sino que va a ser un objeto creado a partir de la clase tablero. En el constructor, en el momento que yo hago new juego, lo que va a pasar es que se llama este método y este método va a crear el atributo tablero y ese atributo tablero va a ser del tipo tablero. ¿Sí? Y acá viene el ejemplo de cómo se diferencian los objetos. Porque ¿qué va a pasar con los jugadores? ¿Van a ser enteros? ¿Van a ser numéricos? Y no, es la misma lógica. El jugador 1 va a ser un objeto del tipo jugador. Y el jugador 2, lo mismo. Entonces yo acá estoy creando un objeto de tipo jugador y otro objeto de tipo jugador. Y al hacerlo de esta manera, jugador 1 y jugador 2 van a tener los datos propios del jugador, pero van a ser independientes entre ellos. Cuando yo modifique los datos del jugador 1, no se van a modificar los datos del jugador 2, porque son independientes. Se hizo una copia, literalmente en este momento, se hizo una copia de su estructura en cada una de estas variables. Esas variables van a quedar alojadas en memoria y yo tengo que manejar el concepto de que se manejan de forma independiente. Pero las acciones, cuando hagamos una acción, la acción es: yo sé que un jugador puede mover una ficha, entonces a cualquier objeto de la clase jugador yo le voy a poder decir que mueva una ficha. Pero lo dejamos hasta ahí. Después vamos a ver bien un poquito mejor el tema de las acciones. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Bueno, ¿qué sucede con turno? Entonces, acá es donde yo digo, bueno, no, tiene que ser un tipo turno. Y acá, bueno, primero yo no planteé de entrada ninguna clase llamada turno, ¿no? ¿Podría ser necesaria? Sí, podría ser necesaria. Pero normalmente las clases definen entidades complejas. Un turno tal vez se puede resumir en algo tan simple como una variable que maneja entre un estado 1 y un estado 2, y ya con eso me alcanza para definir un turno.
Acá lo que yo aporto es, bueno, por experiencias pasadas, yo ya sé que el turno va a ser un entero nada más. Pero uno podría decir, bueno, no, hago una clase turno, armo la clase turno, ¿y qué tiene la clase turno? Tiene un entero. Y bueno, es probable que eso esté sobrepensado. Es como cuando yo les decía, chicos, tienen que armar funciones para las consignas de los trabajos prácticos, y hacían una función que lo único que hacía era cambiar una variable de valor, ¿no? O sea, les pasaban como parámetro una variable y hacían que esa variable sea igual al parámetro. Y listo. Y esa función no hacía nada más que asignarle un valor. Entonces, esos escenarios era como sobrepensar. Acá pasaría algo lo mismo. Es probable que el turno no sea tan complejo y solo necesitamos que sea un entero. Y listo. Entonces, lo arrancamos con el turno que va a ser el 1. Y ahí tendríamos definido la estructura inicial de los atributos, qué tipos de datos van a ser los atributos de mi juego. Cambiar turno, el método cambiar turno, y es casi transparente. Entonces yo digo, bueno, si yo tengo un cambiar turno, es muy probable que diga que, bueno, si el turno de este objeto es igual a 1, entonces lo voy a asignarle el turno 2. Ese va a ser mi cambio de turno. De otra manera, esto sería medio redundante, pero lo dejamos porque no va. El turno es el 2, entonces mi turno, el turno de este objeto, va a ser 1. Entonces ahí me acabo de armar lo que viene a ser el cambio de turno. Switchea la variable turno entre 1 y 2. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a usar? Todavía no me interesa, no lo sé. Pero sé que va a estar ahí. Después acá tenemos dos variables, que es iniciar juego y fin de juego. Eso todavía a esta altura tal vez es medio complicado verlo, porque no sé qué juego voy a tener armado, pero lo dejamos ahí. Y ahora viene la crítica, que es el método o la acción de dibujar. Nosotros habíamos creado nuestro juego, inicializamos nuestro juego, que todavía no hace mucho. El método de inicializar no hace más que nada. Y cuando hablamos de dibujar, acá lo que hago es, bueno, ¿y qué hace el dibujar? ¿Qué tiene que hacer? Y acá me pongo a pensar, bueno, ¿qué sería lo primero que tengo que hacer? Mi juego, tal vez yo lo visualicé, de que tiene que estar el contador del jugador 1 arriba a la izquierda y el contador del jugador 2 arriba a la derecha, y de fondo va a quedar el tablero. Entonces, ahí empiezo a ver que realmente qué es lo que va a dibujar mi juego en sí. Para simplificar el proceso me voy a ir por el lado de, vamos a dibujar el tablero ahora, ¿no? Después veremos qué pasa con los jugadores. ¿Cómo voy a dibujar mi tablero? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y acá es donde empieza eso de deleguemos. Tirémosle el problema al otro. ¿Tengo que hacer yo acá la implementación de hacer todo el for anidado, todo ese for que nosotros hacemos siempre para dibujar un tablero? No, porque el objeto tablero ya existe. Entonces lo que voy a hacer es this, punto. Tablero, o sea, voy a tomar ese objeto tablero que se creó y le voy a decir lo mismo. Bueno, que se dibuje solo. No es mi problema, yo como juego, es una persona que tiene problemas de personalidad, me parece. El juego en sí no se tiene que preocupar de cómo debe dibujar el tablero. Literalmente le pasa la orden, le delega la responsabilidad, se la pasa al tablero. Le dice, tablero, toma, cambia de dibujante. ¿Sí? Y ahí tenemos, en una primera instancia, armado lo que es la clase juego. ¿Sí? Con cosas que todavía faltan mucho armar, pero estoy armando de a poquito todo el proceso. Vamos a guardar esto. ¿Hasta acá alguna consulta?
Buenísimo. Bueno, entonces, como ya le estoy pasando mi problema al tablero, entonces ahora pasamos al tablero. Al mencionar que este va a tener un método dibujar, bueno, voy a tener que al tablero llevarle o crearle ese método dibujar, que va a estar vacío por ahora porque no sé qué va a hacer. Pero antes de implementar lo que hay adentro del método dibujar, tengo que, de vuelta, definir qué hay adentro de estas celdas. De los atributos, perdón. Entonces, celdas. ¿Qué termina siendo celdas? ¿Qué van a ser mis celdas? ¿Y qué tipo de datos, no? Y acá es donde empieza un poco la trampa. Porque celdas no es lo mismo que una celda. Y este dato que vemos acá va a ser muy importante porque esto siempre se genera confusión. Mi tablero va a tener muchas celdas. Quiere decir que es muy probable que celdas sea un arreglo. Un arreglo que adentro va a tener muchos objetos de tipo celda. La confusión que se genera normalmente es que lo que hacen es que la celda sea un arreglo de celdas, y ahí es como una cosa media rara que se genera, pero acá lo que tenemos que apuntar es, si yo tengo, mi tablero va a tener celdas, mi forma de poder guardar mucha información del mismo tipo es un arreglo. Entonces, es probable de que mi celda sea un arreglo de objetos de tipo celda. Y cantidad va a ser un entero, que vamos a ponerle 10 por ahora, que define la cantidad de ancho y alto de la celda. Bien. Tenemos esta definición, pero ¿qué es lo que pasa? Tener un arreglo de celdas no me define la creación de todo lo que hay adentro. Entonces yo voy a tener que armar esa creación de objetos de la misma manera que lo hemos hecho anteriormente cuando teníamos que generar un arreglo de enteros o un arreglo de strings o un arreglo de arreglos de algo. ¿A qué me refiero? Que en el momento de construirse el tablero, voy a tener que tener un for por acá. Dis.cantidad. Vamos a tener un for por acá. Y como estábamos hablando de un tablero, y bueno, sí, va a ser un foranidad. Hablamos de un i y un j. Y acá viene lo mismo que hacíamos, pero ordenándolo de otra manera. En celdas, yo sé que cuando empiezo a recorrer mi arreglo, tengo que definir que en celdas de i va a haber otro arreglo, porque esto lo vamos a terminar guardando en un arreglo de arreglos. Pero el dato importante viene acá, que es en celdas de i, j, lo que voy a terminar guardando no es un entero, no es un string, sino que es un objeto del tipo celda. Entonces, ahí termino armando ese arreglo de celdas donde el primer nivel es otro arreglo y ya el segundo nivel son objetos del tipo celda. Y me termino conformando el armado del arreglo de celdas. Cuando yo estoy hablando del método de dibujar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Literalmente es, como yo tengo objetos celda, yo le tengo que delegar otra vez el problema de dibujarse a todas las celdas. No es mi problema que se dibuje el
cómo se tienen que dibujar las celdas, sino que cada celda tiene que tener su responsabilidad de dibujarse. En el ejemplo del juego, cuando habíamos visto el juego, como el tablero es un único objeto, yo solo tomaba ese objeto y le decía que se dibuje. Pero ahora como el tablero posee muchas celdas, yo tengo que tomar cada una de esas celdas y decirles que se dibuje. Entonces, no me queda otro camino que hacer un ciclo for, ya no tengo que asignar nada acá. Y a cada una de esas celdas le voy a agarrar y le voy a decir dibujar. Entonces, le estoy delegando ahora a la celda de la acción de cómo deben dibujarse. Entonces, lo que se dice, voy burbujeando, bueno, no sería burbujear acá el ejemplo concreto, pero es, voy llevando esa acción, se la voy llevando cada vez capas más adentro, niveles más adentro. Bien, consulta por acá. El mover ficha todavía no nos vamos a meter con eso, nos faltan muchas cosas todavía para el mover ficha. Vamos a tratar de cerrar esta idea que va a acompañar lo que es el dibujar la celda. Yo acá creé la celda, entonces ahora nos movemos a la celda en sí. Vimos que tenemos un método dibujar, o sea que vamos a llevarnos el método dibujar a la celda. Lo vamos a limpiar porque todavía no sé qué va a hacer. Y tengo que ver qué son estos atributos. Qué es postfila, qué es postcolumna. Y otra vez repensar, ¿son objetos o son meramente atributos? Acá ya en algún momento nos vamos a empezar a chocar con, obviamente que es necesario chocar con eso, es, bueno, ¿cómo voy a dibujar esa celda? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué datos voy a guardar? Pero lo que sí sé es que la posición de fila va a ser un entero y que todavía no lo sé, porque cuando yo creo una celda, no sé la posición que va a tener, entonces no es necesario ponérselo acá todavía. Después vamos a ver una forma en la cual sí se ubica. Posición columna lo mismo y posición ficha lo mismo. No va a haber nada. Lo que sí me interesa es que como yo ya tengo el método de dibujar, me tengo que poner a pensar, bueno, y ahora, yo ya estoy en la posición de fila, posición columna y la ficha. ¿Le tengo que delegar en la celda a alguien más que se dibuje la celda? Y no. ¿Por qué? Porque yo ya estoy en la celda. Yo ya no le puedo delegar más a nadie que dibuje la celda. Ya la celda es la que se tiene que dibujar. Entonces acá es donde viene tal vez el hecho de decir, bueno, no, acá ya tengo que hacer un rectángulo donde va a estar ubicado en esto, post fila, post columna, y va a tener un ancho y un alto. Dis punto ancho y dis punto alto. Estos atributos que pongo acá, tal vez los podríamos poner fijos, es decir, bueno, no, vamos a hacerlo de 40 y 40. Lo dejo fijo y después voy a ver qué va a pasar. Obviamente que esto tiene consecuencias. Si yo lo dejo fijo y cambio la resolución de la pantalla y todas esas cosas, empieza a romperse. Pero ahora para el ejemplo nuestro, alcanza y sobra de que yo ya estoy dibujando mi celda, ¿no? Pero acá tenemos otro atributo que es la ficha. Y acá es lo que tengo que hacer es, bueno, no. Si yo ya tengo una ficha una ficha es un objeto, fíjense que yo acá no le puse no hice esto, new ficha. ¿Por qué no hice esto? Porque cuando yo creo un objeto de celda, no necesariamente una celda tiene que tener sí o sí una ficha. Puede ser que sea una ficha, una celda que es sin fichas, o una celda que sí posee ficha. Entonces, como yo no lo sé en el momento de crearla, no lo voy a definir sí o sí que va a tener una ficha. Y acá aparece el método que va a decir this.ficha
punto dibujar. En este escenario nos puede aparecer un problema el día de mañana, que es, si yo hago esto en programación orientada a objetos, y yo acá no creo, perdón, hago esto de acá, de involucrar un método a una ficha, pero esto no fue creado. Al yo no hacer el new, no se hizo esa copia, y al no hacerse la copia, el método de dibujar no existe dentro de ficha, porque ficha es undefined en este punto. Entonces, yo lo que tengo que decir, en programación orientada a objetos tal vez nos conviene siempre utilizar, cuando un dato no va a existir, es bueno explicitarlo de una manera, porque JavaScript, de donde viene P5, tiene diferentes formas de mostrarnos esto, entonces tal vez nos conviene siempre decir, bueno, si yo no voy a crear una ficha que va a ser un objeto, literalmente lo pongo en nulo. Le digo, este dato va a ser nulo, a menos que sea lo contrario. Y eso me va a servir para decir que si la ficha no es nula, entonces yo voy a poder dibujar la ficha. Y esto a mí me ayuda para protegerme de que no me tiren errores después, porque dibujar tal vez se quiere ejecutar sobre algo que no existe, bueno, es un problema aparte, no importa. Después vamos a ver más en detalles. ¿Sí? Entonces, vengo pasando el problema, ¿no? Arranco con el juego, me creo mi juego, le digo al juego que se dibuje. El juego le dice al tablero que se dibuje. El tablero agarra, genera todas las celdas y le dice a cada una de las celdas que se dibuje. La celda se dibuja porque ya no puede delegarle más, el problema le toca responsabilizarse a ella de dibujarse la celda, pero sí le termina diciendo que si hay una ficha, le diga a la ficha que se dibuje. Y acá vamos a la ficha y le ponemos ese método de dibujar que, no sé, en vez de poner un rectángulo, hacemos una elipse. ¿Sí? Y vamos a ponerle, acá lo vamos a dejar como un incógnito, no lo vamos a poner datos. Ahora vamos a ver por qué. Vamos a ponerlo como un dato fijo. 100, no, ahí está, vamos a dejarlo con signo de pregunta. Entonces, mi celda le termina responsabilizando a alguien a la ficha para que se dibuje. Tenemos toda esta parte, toda esta cadena de delegación de acciones, vamos delegando, pero en algún momento tenemos que ver si todo esto funciona, si realmente todo lo que armamos nos termina dibujando un tablero. Porque ese escenario ya llegamos a la celda, que es la que tendría que dibujar el tablero o no. Entonces, primero vamos a ir al código, a ver si esto lo ejecutamos. Ya nos aparece el error. Bien, nos aparece el error de los signos de pregunta que dejamos por ahí. Vamos a ponerle 0, 0. No nos tira ningún error. 0, 0 y esto lo guardamos. Bien, entonces. Tenemos el juego que se dibuja. El juego le dice al tablero. El tablero le dice a las celdas. Cuando voy a dibujar la celda, tengo atributo post fila y atributo post columna. Pero ¿qué sucede? Esos atributos, cuando nosotros hicimos el constructor, no tienen ningún dato. Cada uno de los objetos, vamos a tratar de visualizar algo acá, ¿no? Yo voy a mostrarles, voy a copiar esto, voy a poner juego acá. Y fíjense lo que me muestra, vamos a aumentar la resolución. Fíjense lo que me muestra acá el debugger del browser. Me aparece la clase juego, yo imprimí acá porque puedo imprimir esta variable porque es una variable global. Me aparece la clase juego que tiene atributos. Tiene jugador 1,
tiene jugador 2, que es un objeto jugador, otro objeto jugador. Me aparece el tablero, que es un objeto de tipo tablero. Si me meto dentro del tablero, me dice que tiene estos dos atributos. Tiene cantidad y tiene celdas. Fíjense que es un arreglo de celdas. Empiezo a ver ese arreglo de celdas y cada una de las posiciones de ese arreglo de celdas tiene una celda. Me meto a ver eso y veo el objeto celda de cada uno de ellos que tengo por acá. ¿Sí? Fíjense que cada objeto celda tiene un atributo ficha, está en nulo, lo definimos como no. Entonces, acá tengo armado todo ese árbol de estructura que habíamos definido hasta ahora. Pero claro, si yo necesito en algún momento la celda tiene que dibujarse, necesito que estos datos post fila y post columna tengan un valor concreto. Entonces acá empezamos a jugar con las cosas que aprendimos anteriormente. Cuando nosotros dibujábamos una grilla, siempre hacíamos este cálculo para dibujar el rectángulo, hacíamos el juego de el índice, multiplicábamos el valor de i por el ancho de la celda y demás, y nos daba un juego ahí para ir dibujando todos los rectángulos que referenciaban a un tablero. Pero ¿qué pasa? Cuando yo creo una celda, me voy a ir al tablero, en el momento de crear una celda, el dato del i y el j lo tengo en el tablero. Ese dato de i, j que yo necesito no está viajando a la celda en sí. Entonces acá aparecen los parámetros en el constructor. ¿Qué es? Cuando yo creaba un tablero acá, yo le estoy diciendo, bueno, creamos un juego, el juego se crea con todos estos datos por default, ¿sí? Pero no viene ninguna información extra. Cuando yo creo un tablero, lo mismo. Estoy creando un tablero, no viene con ninguna información extra del constructor, creo el tablero. Pero acá cuando yo creo la celda, a mí me sirve que la celda tenga las coordenadas I y J para poder dibujarla luego. Entonces, le voy a pasar ese I y J a la celda en el momento de crear. Cuando yo lo hago de esta manera, le paso los dos parámetros por acá, quiere decir que el constructor va a tener dos parámetros nuevos. ¿Qué va a ser? Post fila, le voy a poner este nombre, el mismo, como para hacer referencia que el primer parámetro hace referencia a la fila, y el segundo, post columna. Entonces, desde el tablero, cuando yo paso un i y un j, en la celda vienen estos parámetros, y se los voy a asignar a los atributos propios de cada una de las celdas creadas. Entonces, cuando yo recargo esto y trato de ver, ya ahí empieza a aparecer algo, voy a ver la estructura del juego, vemos que tengo por acá el juego, tengo el tablero, tengo las celdas, y en cada una de las celdas ya no aparece solamente ficha null, sino que aparecen las coordenadas. Post fila 0, post columna 0. Post fila 0, post columna 1. Y así sucesivamente. Y esto es lo que yo les mencionaba de que cada objeto mantiene atributos independientes del otro objeto. Este objeto celda es diferente de este, es diferente de este, es diferente de este, pero todos mantienen la misma estructura. Los datos son diferentes. La estructura es la misma. Con estos datos que yo tengo, yo ya puedo jugar acá de alguna manera y decir, bueno, manejo la misma lógica que manejábamos con el dibujo de una grilla. Cuando se dibuja una celda, ese valor de I y J, que lo teníamos antes, lo multiplico por un ancho y un alto, y me termina armando la celda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque termino diciéndole que la celda se va a ir dibujando con estos atributos que fueron pasados por parámetros. Entonces, tengo dibujado el tablero. ¿Sí? Vamos a guardar esto. Y acá viene el primer tema, es que todos van a decir, profe, antes para dibujar una grilla así, eran
4 líneas de código en el void draw y teníamos resuelta la grilla. Y hace una hora que está hablando, me está hablar creando código por todos lados para terminar haciendo visualmente lo mismo. ¿Qué falló? Hasta acá lo que me está vendiendo no me vende nada. O sea, me tengo que complicar la vida para poder hacer esto. Bien. Lo cual es verdad. ¿Pero por qué me complico la vida? Porque los proyectos siempre arrancan siendo chicos, ¿sí? Todos los proyectos tienen poco código al principio, pero a medida que van evolucionando, empieza a aparecer más código, les ha pasado con la aventura gráfica. Y a medida que va apareciendo más código, es más complicado ordenar todo ese código o entender el código el día de mañana. Entonces, y cuando hablamos del día de mañana, estamos hablando de una semana después o 2 semanas después, en el caso de ustedes que están aprendiendo. Con esto, con este razonamiento, si yo les digo, chicos, hay que cambiar el tamaño, trabajo de alguien, no, tenés que cambiar el tamaño de la celda, ustedes no van a ir a ver acá, no van a ir a ver acá, no van a ir a ver acá, van a ir directamente a la celda a cambiar el tamaño. Porque la celda es la que se encarga de dibujarse a sí misma. Entonces, ese proceso que estuvimos haciendo hasta recién, que obviamente es cuestión de práctica y de mucha de práctica para poder agilizarlo, es lo que el día de mañana a mí me agiliza, que cuando yo programe, bueno, listo, ¿dónde tengo el problema? No me funcionan las celdas, se dibujan mal. Listo, anda a la celda. Anda a mirar el objeto celda, hay algo mal con el objeto celda. Eso es lo que termina llevando la programación orientada a objetos. Es ese orden de ir delegando un problema e identificar rápidamente dónde aparece ese problema. ¿Sí? Bien, y ahí llegamos a la parte de la definición de lo que es la grilla en sí, todo el armado de este juego con el tablero y demás. ¿Alguna consulta? Y avanzo con una partecita más y listo. Bien. Como último punto, para ver hoy, después lo seguimos evolucionando, la idea es, a mí me faltan miles de cosas, pero tengo este tema de la ficha. ¿Qué está pasando con esta ficha que aparece en nulo? Y en realidad lo que yo estoy necesitando es que en algún momento del flujo se agregue una ficha a mi tablero y que esa ficha que se agrega a mi tablero también se dibuje. Entonces, vuelvo a analizar esto. Inicializo el juego. No, todavía no sé qué hace inicializar juego, pero tengo este método de inicializar juego que tal vez lo puedo usar para agregar una ficha en el tablero. Me voy a mi juego, tengo iniciar juego. En iniciar juego yo le voy a hacer lo siguiente. Voy a agarrar el tablero y le voy a decir agregar ficha en 5.5. Quiero agregar una ficha en 5.5. Solo eso. Se lo voy a decir al tablero. No va a estar en el juego. Entonces, cuando vaya al tablero, vamos a tener un método seguramente agregar ficha, que no lo tengo por acá, así que lo vamos a poner en algún lado. Agregar ficha, que tiene 2 atributos. Habíamos puesto por acá. Perdón, ¿dónde estábamos? Acá en el juego. Agregar ficha tiene 2 atributos. Una posición de fila y una posición de columna. Entonces, en mi tablero tengo post fila y post columna. Manteniendo el mismo criterio que habíamos utilizado para la celda, ¿no? Acá, post fila y post columna. Entonces, lo que va a pasar acá es que cuando yo quiera agregar una fila, voy a tener que agarrar una ficha, perdón, no una fila. Yo sé que en las celdas tengo
en mi arreglo, en los atributos celdas, en cada una de esas posiciones hay una celda. Entonces, yo lo que voy a hacer es a celdas de postfila y postcolumna, a esa celda en concreto le voy a decir agregar una ficha. Solo agregar una ficha. ¿Sí? Me voy a ir a una celda, tengo el método agregar ficha, y acá le digo this.ficha es igual a new ficha. Y ahí me creo una ficha nueva adentro de esa celda. ¿Qué va a pasar? Al crearla, solamente le estoy diciendo que se cree la ficha, nada más. Me voy al objeto ficha, va a tener una celda y un color. Entonces, este atributo celda que habíamos puesto por acá, yo lo voy a sacar ahora porque si no nos va a generar mucha confusión y el color también lo voy a sacar. Si no, lo dejamos para la próxima. Y lo que voy a hacer es definir los dos atributos que van a ser iguales. Es más, el constructor de la celda y la ficha son muy parecidos, casi lo mismo. Entonces acá muté la ficha para que tenga una posición en fila y una posición en columna. ¿Para qué me va a servir eso? Porque yo voy a dibujar una elipse. Esa elipse va a estar en una posición de fila, una posición de columna, y lo que voy a necesitar es que pasarle esos atributos por acá. Pero fíjense que acá yo no tengo ni un I ni un J, no tengo nada. Pero el objeto celda sí tiene sus propios atributos de posición en fila y posición de columna. Porque fueron creados, en el momento que se creó la celda, se le definió. Entonces yo le voy a pasar a la ficha el atributo de la celda de posición de fila y el atributo de columna. Una vez que haga esto, la ficha se va a construir, se va a armar con estos atributos, se van a definir, y en el momento que se quiera dibujar, acá vamos a tener que hacer esta trampita de multiplicarlo por 40, la posición de fila, y esto también, la posición de columna. Entonces, recargamos, ahí estamos. Y acá tengo la celda, la ficha ubicada en este lugar. Vamos a ponerle un color diferente, 255.00. Y vamos a las celdas para que no se pisen. Vamos a ponerle un no fill por acá. Bien. Con este no fill que tenemos acá es porque como aparece el fill de por medio, para que no se pisen los colores y demás, recargamos. Ahí tenemos esto en rojo. Voy a hacer una cosita más porque lo estoy notando yo, que es el background. Que no lo teníamos. Esto sigue en lo básico de P5. Bien. Tenemos el dibujo, estamos dibujando la fila, la tenemos está desfasada porque estoy dibujando mal las coordenadas, ¿no? Porque, ¿qué sucede? Una elipse, las coordenadas no son las mismas que... Esto aparece en el centro de la coordenada, tendría que desfasarlo un cachito, menos... Creo que era menos 20. Ahí, vamos a poner así. Lo pongo de esta manera, así después nos queda más fácil entenderlo cuando tengamos que hacer los próximos ejemplos. Nos movemos, a ver ahí, si va bien. Ahí está. Ahí estaría la ficha ubicada. Entonces, lo que estoy teniendo es, dibujo el tablero, perdón, inicializo el juego, en el momento de inicializar el juego, vamos por acá, le digo que se agregue una ficha en 5.5 y ya este método solo se va a encargar de agregar fichas en esas ubicaciones. Entonces yo podría agregar tranquilamente varios métodos acá en diferentes coordenadas
y ver qué pasa. Agrego las fichas en diferentes ubicaciones y no tuve que andar modificando el resto del programa porque el método agregar ficha ya le dice al tablero que agregue la ficha en la ubicación concreta, el tablero se va a dibujar solo, el tablero le va a decir a todas las celdas que se dibujen, las celdas van a dibujarse y solo si tiene una ficha le van a decir a la ficha que se dibuje y en el momento de que se dibuja la ficha, ahí llegué, digamos, como al punto final de todo lo que voy delegando de responsabilidades y ya tengo armada mi estructura general del programa. ¿Sí? Esto sería como la estructura del tablero con fichas y repensado con este nuevo concepto de cómo tengo que ir delegando todo. Un poco de corolario de todo esto es que el trabajo final, el trabajo práctico final, la etapa 2, van a tener que hacer un juego con este estilo de programación. Con una programación orientada a objetos, donde van a tener que identificar, no sé, si hacen un juego de carrera, dónde van a estar los autos de los enemigos, quién va a controlar los obstáculos, bueno, todo eso tienen que empezar a visualizarlo e ir manejando este criterio de ir delegando, ir delegando. Bien. Consultas. ¿Alguna consulta?